Bienvenidos al Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Soy el padre Arturo Alcántara Arcos de la diócesis de Aversa en Italia, donde pertenezco a la comunidad diocesana de la Piccola Casetta di Nazareth. En esta ocasión deseo presentarles como parte de la serie intitulada Escenas del Via Crucis Bíblico en las colecciones del Museo Sumaya, una obra que se refiere al tema de la 11ª estación del Via Crucis Bíblico, o sea, Jesús promete su reino al buen ladrón. La obra que consideraremos tiene el título de La Crucifixión y fue realizada por Jacopo Robusti il Tintoretto alrededor del año 1550. Les invito a que podamos considerar más de cerca esta obra, el contexto histórico y religioso en la que surgió y sobre todo a que nos podamos acercar más al rico contenido teológico que esta pintura nos presenta a partir del paso del Evangelio que la ha inspirado. Jacopo Robusti il Tintoretto nació en Venecia en algún momento entre septiembre y octubre del año 1518 y murió en la misma ciudad el 31 de mayo de 1594. Aparte de sus orígenes, donde su padre era tintor de seda, de donde vendría su sobrenombre Tintoretto, con el cual de hecho firmó algunos de sus trabajos, y teniendo presente cómo sus obras se encuentran hoy distribuidas en todo el mundo, pensemos a su maestría única en verdad por cuanto a los retratos, debemos, sin embargo, tener presente que dos verdaderos centros de irradiación del arte de Tintoretto se encuentran en Venecia y son la Scuola Grande di San Rocco y el Palacio del Dogo, el Palazzo Ducale. Recordamos además de esto que por cuanto a sus hijos, tuvo en realidad una hija ilegítima, Marietta Robusti, que continuó sobre los pasos del padre con gran éxito, no obstante su vida breve. Por otro lado, su hijo Domenico continuó igualmente sobre las mismas huellas del padre, llevando adelante este taller que su padre había iniciado. Y precisamente del hijo de Jacopo Robusti, il Tintoretto de su hijo, esto es de Domenico Robusti, el Museo Sumaya posee una obra maestra, cual es el retrato de Paolo Contarini. Muy interesante es el hecho de que precisamente alrededor del tiempo en el que Tintoretto pinta esta crucifixión, será, si bien por un breve periodo, patriarca de Venecia, Pietro Francesco Contarini, el cual pertenece, si bien de un ramo distinto, a la misma familia de Paolo Contarini, la persona que el hijo de Jacopo Robusti, il Tintoretto, Domenico, pintó y cuyo retrato se encuentra conservado hasta el día de hoy en el Museo Sumaya. Así pues, se puede decir que en forma a veces más directa o en algunas ocasiones más indirecta hay una relación entre el Tintoretto o los Tintoretto, esto es Jacopo el padre, cuya obra estamos considerando hoy, y su hijo Domenico, con la familia Contarini. En este caso, como he dicho, lo que nos interesa en este momento es una colección de la historia de la Iglesia, o que tiene que ver con la historia de la Iglesia, entre la obra que estamos considerando, esta crucifixión, y el retrato que su hijo realizó, Domenico, sobre la persona de Domenico. Esto es que Domenico Robusti realizó sobre la persona de Paolo Contarini. Un nexo que tiene que ver pues con la historia de la Iglesia de ese momento. El padre, esto es Jacopo Robusti, que pinta esta crucifixión, muy probablemente mientras es patriarca de Venecia Pietro Francesco Contarini, y su hijo Domenico Robusti, que realizará el retrato de otro miembro de esa misma familia, los Contarini, pero en esta ocasión de Paolo, que se trata en realidad de una obra maestra conservada también en el Museo Sumaya. Al mismo tiempo recordamos también cómo
durante el tiempo en el que Jacopo Robusti pinta esta crucifixión. Es muy probablemente pontífice en ese momento el Papa Julio III, que fue pontífice desde el 1550 hasta el año de su muerte, esto es, el 1555. Su pontificado, es el caso de decirlo, estuvo lleno de arte. Por un lado, nombró como director de los arquitectos de la Basílica de San Pedro, de la fábrica de San Pietro, esto es, a Michelangelo Buonarroti, el gran Miguel Ángel. Como maestro de capilla de la Basílica Vaticana al gran Gian Pierluigi da Palestrina. Y construyó una mansión, Villa Giulia, que hasta hoy es una de las edificaciones más bellas de la ciudad de Roma, hoy sede del Museo Nazionale Etrusco, en Roma. Por otro lado, alrededor del tiempo en que esta obra fue realizada, fue virrey de la Nueva España Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, quien ocupó este puesto entre 1550 y 1564, siendo él, Luis de Velasco, el primer de los virreyes en vivir en lo que actualmente es el Palacio Nacional. Y finalmente eran apenas unos 10 años desde que la Virgen María se apareció en Tlaxcala, en Ocotlán, en 1541, dando origen con ello a una de las basílicas más bellas de México. Tras haber considerado cómo los acontecimientos se desarrollaban allende y aquén de la mar mientras Jacopo Robusti il Tintoretto pintaba esta obra maestra, esta crucifixión, vemos ahora el momento bíblico que nos ocupa en este momento. Esto es el momento en el que Jesús promete su reino al buen ladrón. La situación es la siguiente. Los evangelios nos refieren que Jesús fue crucificado al centro entre dos ladrones. Una de las hipótesis ya de la Iglesia antigua es que Jesús se habría pues encontrado al centro en cuanto su crimen habría sido mayor, esto es, el de lesa majestad. O sea, el de haber atentado contra la única soberanía que era la del César, si bien Jesús, en el diálogo con Pilato, le había dicho muy claramente que su reino no es de este mundo. Llegando pues al momento específico de la crucifixión, cuando los tres personajes de aquella jornada del Calvario se encuentran ya en aparentemente la misma circunstancia, al menos externa, sucede que sí, al inicio nos dicen los textos evangélicos, ambos criminales se refieren con malos términos a Jesús, insultándolo y pidiéndole pues que haga un milagro para que ambos puedan salvarse. Sin embargo, a un cierto punto sucede una cosa distinta, diferente. Esto es que uno de ellos defiende a Jesús, llama la atención del otro y dice que, mientras ellos padecen por justas causas, Jesús, en cambio, no había hecho nada que mereciera tal castigo, y le dice entonces a Jesús, en ese momento tan único, le dice pues entonces a Jesús de Nazaret, Jesús, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Se trata pues ya así prácticamente de un caso único, pues se puede decir que es, en resumen, el único caso en el que una persona en los evangelios se dirija a Jesús con su nombre propio. Todos, si fueran adversarios o que fueran favorables a él, jamás se dirigieron con su propio nombre. Y aquí es una excepción entre las tantas, puesto que Jesús entonces responde, en verdad, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra pronunciada, o más bien que nos ha presentado Lucas, el evangelista, si bien en griego Jesús podemos entenderlo, lo pronunció seguramente en arameo, que es la lengua que él hablaba, y bien Lucas nos presenta un caso aquí también único, y esto es que se hace referencia a este término paraíso, donde quien quiera que conozca el latín, el griego y el hebreo saben perfectamente que esta palabra no tiene ningún nexo con estas tres lenguas antiguas, y de hecho es una palabra que proviene del antiguo persa hablado en el territorio del actual Irán, y que se refiere a un jardín.
De hecho, la ciudad de Teherán hasta el día de hoy ha conservado muchos jardines cerrados, tal como los describe el libro del Cantar de los Cantares. Jardines, podríamos decir, urbanos, y que sin embargo son todavía parte de las bellezas de la ciudad de Teherán, la actual capital de Irán. Así pues, no es una casualidad el hecho de que Jacopo Robusti, il Tintoretto, haya pintado en esta obra que se refiere al Calvario una serie de árboles tan rica y tan bella por la exuberancia de esta vegetación que verdaderamente contrasta con las nubes tan oscuras que se ven en el fondo. Y es que, en verdad, ya desde la época de los primeros siglos del cristianismo, se había hecho una relación directa entre el jardín del Edén, donde Adán, el primer hombre, había pecado y con ello había llevado al pecado a la humanidad entera, y el nuevo árbol de la vida, que es el madero de la cruz de Cristo, que es capaz y que es la única llave para que la humanidad pueda de nuevo entrar al paraíso. De hecho, observando desde el punto de vista teológico esta pintura, observamos cómo la cruz de Jesús se encuentra al centro. Aparentemente hay una especie de montaña detrás. Sin embargo, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, parece como si la cruz de Cristo las abriera. Parece como si creara una brecha para indicar, pues sí, cómo a través de su muerte Jesús en realidad abría la puerta del paraíso de nuevo para la humanidad, que toda había caído en el pecado. Esa es pues la promesa que Jesús hace al así llamado buen ladrón, que ese mismo día habría podido entrar al paraíso, al nuevo y definitivo jardín que Dios prepara para aquellos que han sido elegidos por Él y que el Tintoretto nos ha presentado en forma teológica con la presencia de esta exuberancia de vegetación que nos manifiesta que la cruz de Cristo es el verdadero y definitivo árbol de la vida, que Adán, como nos dice el libro del Génesis, no pudo tocar, y que si nosotros comemos de él, podremos tener el don de la vida eterna. Cerramos estas consideraciones con un pensamiento de San Jerónimo, gran estudioso y traductor de la Biblia de las lenguas originales al latín y que vivió en el paso entre el siglo IV y el siglo V. Y bien, San Jerónimo afirma que el buen ladrón reconoció a Jesús y lo aceptó como su Salvador aún sin haberlo visto antes, y esto habiéndolo visto sufrir. Y que reconocer a Jesús como su Salvador quería decir que el buen ladrón reconocía que la cruz es la llave para poder entrar al paraíso. Así pues, también nosotros queremos reconocer a Jesús como nuestro Salvador, aun si como el buen ladrón no lo hemos visto físicamente, y aun si lo vemos en un estado de sufrimiento, esto es, que aparentemente Jesús en determinadas cosas no actúa, tal como sucedió en ese momento de la crucifixión. Y que finalmente podamos ver, sí, que la aceptación de la cruz es la llave del paraíso. Esto es que la aceptación de las contrariedades que no podemos cambiar y el luchar por aquellas que sí está en nuestras manos cambiar es auténticamente la llave del paraíso, y esto es ya desde aquí, es la llave para ser personas mejores. A conclusión de estas consideraciones sobre el tema de la 11ª estación del Vía Crucis bíblico que se encuentra reflejada en la obra La crucifixión de Jacopo Robusti il Tintoretto, no me queda otra cosa sino que agradecerles por su amable atención. Caminemos pues hacia la luz de la resurrección, contemplando los sufrimientos de Jesús padecidos para realizar la redención de la humanidad a través de las obras maestras del Museo Sumaya de la Ciudad de México. Muchas gracias de nuevo y hasta entonces.